Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa Salazar, yo soy la directora y entrenadora de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. Bueno, básicamente en este taller que me ha invitado Antonio, a quien le agradezco pues esta invitación. Básicamente quiero hablar de 5 cosas. Quiero hablar un poco sobre cómo funcionan los planes en Parlamento británico, si son necesarios, cuándo se deben realizar. Segundo, quiero hablar un poco sobre ciertas recomendaciones para optimizar el tiempo de preparación. Tercero, quiero hablar sobre cómo contextualizar mejor los debates y cómo controlar los debates a través de la contextualización. En cuarta medida, quiero hablar sobre los costos de información. Y por último, pues quisiera dar algunas recomendaciones generales que creo que son convenientes para prepararse cara a un torneo de debate. Entonces, vamos a empezar con los planes de Parlamento británico. Entonces, tengo como diversos temas, pero es solo porque quiero como puntualizar ciertas cosas que creo que son importantes y que les puede ayudar un poco mejor para desempeñarse en las rondas de debate. Listo, entonces, creo que hay una cosa muy importante que hay que preguntarnos cuando hay que hacer un plan frente a una moción, y es realmente si es necesario y si el plan que estoy haciendo, digamos, es suficiente. Primero, cuando hacemos planes en el Parlamento británico, hay una especie como de clasificación de las mociones que usualmente se ha visto y se ha entendido. Esto no está explícitamente, digamos, en un reglamento y por ende no es que sea obligatorio que todos los equipos hagan esto, pero sí es una recomendación porque, digamos, como primer ministro o como alguien que tiene que interpretar un debate, pues básicamente gana el que mejor lo pueda interpretar, el que controle exponiendo, digamos, es suficiente y, digamos, sobresale frente al resto de la argumentación y de las ideas presentadas en un debate. Entonces, sí sucede que usualmente frente a una moción que hemos denominado una moción política, lo básico allí es que siempre hay un problema y una solución. Entonces, el problema que logra identificar el equipo, que va a ser el primer gobierno o incluso una cámara baja también juega a identificar un problema, pues se responde con una solución que está presente dentro de la moción. Usualmente uno revisa si es necesario, si una moción, por ejemplo, necesita que se definan ciertos elementos dentro de ese debate, tienes que formular un poco una especie de política pública. Claramente nosotros no formulamos políticas públicas de una manera extensiva, como si fuera una proposición en un parlamento en estricto sentido. Eso no lo hacemos, es decir, ni los jueces están esperando eso, ni los debatientes, entonces pues eso no es lo que sucede en la vida real. Pero sí sucede que sí hacemos una especie de política y explicamos, por ejemplo, actores que están involucrados o agentes que están involucrados dentro de la acción que se va a llevar a cabo. Identificamos, por ejemplo, los momentos en los que se llevan a cabo. Ojo, las mociones no pueden ser definidas ni en pasado ni en futuro, claramente eso sí está en el reglamento, pero sí identificamos un poco, no sé, por ejemplo, si quisiéramos establecer una transición en un plan, porque por alguna razón identificamos que hay una debilidad, digamos, en la medida internamente. Entonces, eso es un poco lo que hacemos con los planes. ¿Qué les recomiendo? Muchas veces en claridad, ese primer ministro muchas veces no es claro en el modelo, entonces como que explica algunas cositas, luego, no sé, al final no se entiende muy bien cuál era la medida que se iba a adoptar, porque hubo falta de claridad, y ahí digamos que es muy bueno que cuando el primer ministro está hablando y está explicando su plan, tome puntos de información, especialmente de la Cámara Baja de la oposición, para tratar de ver si, no sé, algo se le está faltando. Esos puntos de información que van en los primeros 2 minutos, 3 minutos de ese discurso, pueden estar orientados a preguntarnos cosas del plan que si tomamos el punto y lo respondemos, podríamos llegar a clarificar y decir algo muy básico, y es como de qué se trata este debate y de qué no se trata este debate. Y esto, digamos, también está relacionado con este concepto de contextualización, pero es diferente igual. Entonces, creo que eso es una cosa. Entonces, uno tiene que preguntarse si realmente cuando lea la moción es necesario hacer un plan. No todas las mociones que conlleven un cambio en el status quo o que tengan una relación de problema-solución van a necesitar un plan.
muchas veces los equipos de adjudicación hacen mociones como muy claras, muy específicas, que nos dicen cuál es la acción medida. Si nos damos cuenta que no es tan específico y que no es tan claro, ahí es cuando podemos pensar, ok, vamos a hacer un plan de gobierno. Y lo otro que uno analiza es si es suficiente. Siempre, siempre, siempre hay que reconocer la fortaleza y la limitación que tiene nuestro plan dentro del debate y asimismo como, ok, jugar con eso, o sea, cuáles son los agentes que queremos beneficiar, sabemos que pueden haber algunos agentes afectados, cómo minimizamos, por ejemplo, el impacto que esos agentes afectados en una resolución o en una moción o en una política, digamos, puedan estar involucrados. Entonces, siempre hay que jugar con ambas cosas, no, digamos, no jugar en ciego de, ok, mi plan es maravilloso, no, usualmente pueden haber, digamos, daños colaterales que se generen y uno tiene que ser muy consciente cuando establezca este plan. Entonces, estas serían como mis recomendaciones. Evalúe si es necesario, evalúe si su plan es suficiente. Ojo, no estamos diciendo que el plan tiene que ser absolutamente perfecto, pero sí tiene que tener muy claro los agentes afectados y cómo se va a realizar la medida de una manera muy, muy clara. Eso sería un poco el tema que quería hablar sobre los modelos y los planes. Tengo algunos ejemplos sobre esto que les decía, como, y muchas veces las mociones son muy claras. Por ejemplo, una moción de ese modo de 2015 que decía lo siguiente: suponga que usted vive en un país donde el aborto es legal, seguro y gratuito, usted está dentro del periodo en que puede practicarse un aborto sin riesgos, usted se entera de que el hijo que espera nacería con una enfermedad que le causaría mucho dolor y una corta esperanza de vida. Básicamente creo que esta moción abarca muy bien, la moción es que usted debería abortar, la moción, digamos, sí implica una acción, implica algo, pero básicamente tal y como está redactada, no dice necesariamente que tengamos que crear un plan o una política. Veamos otro tipo de medidas, como por ejemplo, mociones como esta casa considera que debería discriminarse positivamente en la contratación como empleados públicos a quienes hubieran estado en prisión. Este tipo de mociones de pronto sí nos dicen, ok, ¿cómo va a funcionar esta discriminación positiva? Creo que sí hay una pregunta, digamos, esa es una posibilidad como de entender si es necesario el plan, es preguntarnos, ¿es claro dentro de la moción cómo va a funcionar la medida? Entonces, por ejemplo, la primera moción que yo explicaba es claro, es decir, es un mundo donde el aborto es legal, seguro, gratuito, usted se puede practicar el aborto. Entonces, digamos, creo que ahí es muchísimo más claro cómo va a funcionar la medida. En la segunda moción sí nos queda una pregunta sobre, ok, ¿quiénes serán este tipo de empleados públicos, por ejemplo? ¿Cómo va a funcionar la discriminación positiva en la práctica? Y ya nos puede llevar un poco más a explicar una especie de política. O mociones como por ejemplo esta casa considera que el Estado debería reparaciones a las mujeres, o esta casa adoptaría una política de un hijo por familia. Si nos damos cuenta, estas cosas más o menos funcionan en la vida real, o algo de esto hay en la vida real. Entonces, claramente sí, la primera pregunta es necesario, entonces podemos ver, ok, sí, y una forma de hacerlo muchas veces entendiendo en la vida real, y como lo he explicado ya varias veces en este discurso, tratando de identificar los agentes que están afectados y las fortalezas y las limitaciones que tiene su medida y su plan para, digamos, fortalecer muchísimo más la postura y crear una política que pueda ayudarte a defender muy bien el caso. Ojo, igual lo que más importa en Parlamento británico no es una política supremamente diseñada, sino una definición o, digamos, que permita el debate, que le dé cabida a la oposición y, digamos, que sea muy clara para complementar muy bien con sus argumentos a presentar. Entonces, eso también es muy, muy importante, que entiendan que las definiciones tienen que darle cabida al debate de la oposición, porque si no, incumplo con el reglamento, ¿no? Entonces, hay unas condiciones en las que la oposición podría impugnar mi definición y eso puede llegar a ser problemático. Los jueces preferimos que por favor no hayan debates sobre las definiciones, entonces es mejor que los equipos traten de hacer como un trabajo relativamente pacífico en ese mundo y no que un gran punto de choque, por así decirlo, un gran punto en el que se discutió sean las definiciones. Ok, listo. ¿Qué les recomiendo también para este tema de, ok, cómo construir un caso y cómo pienso? Y aquí es cuando quiero hablar un poco sobre el tiempo de preparación. Y quiero dar unas recomendaciones que creo que son muy sencillas, pero que son fundamentales. Y es que
primero puedan practicar usualmente leer muchas emociones. Hay bancos de emociones en internet, hay un montón, entonces creo que por ejemplo el Mocionero en español les da un rango de emociones de todos los temas, incluso en el Mocionero están clasificadas, por si quieren ver diversos temas. Ustedes saben que los torneos tienden a tener diversidad temática, entonces no es solamente un torneo sobre, no sé, temas de inequidad social, sino que hay muchísimos temas, desde fútbol hasta, no sé, los derechos de los animales. Hay un montón de cosas siempre en los torneos, hay variedad. Entonces, pues los equipos sí tienen que entrenarse bastante en leer emociones. Sobre todo, por ejemplo, si son principiantes o incluso la gente avanzada que ya ha ido a un montón de torneos, creo que le va muy bien cuando se familiariza con muchísimas emociones, las lee y ojo, por leer me refiero a algo a un proceso muy consciente. Entonces, por ejemplo, si acabo de leer emociones como esta casa le brindaría reparaciones a las mujeres, pues, no sé, de entrada, por ejemplo, algunas personas no hubiesen pensado que eso es común que se debata, pero sí notan, por ejemplo, esos debates que han sido sorpresa, como hace poco vi un meme en español, que era como, no sé, fue sorpresa la moción de Hacemos 2014 sobre los productos complejos financieros. Pues bueno, si yo hubiese estado más familiarizado con muchísimas mociones o con debates recurrentes que hay, porque los debates igual se repiten, no, no exactamente, pero sí hay una línea, digamos, y cuando uno ya lee muchísimas emociones, empieza a entenderlo muchísimo mejor. Entonces les recomiendo que en sus casas practiquen esto. Y bueno, ahora para hablar un poco más sobre el tiempo de preparación. Yo creo que algo muy importante es cuando estamos en un torneo, un debatiente, digamos, lanzan la moción, entonces ya uno sabe su posición, lanzan la moción, y la primera lectura usualmente no te dice mucho, porque uno está muy emocionado, creo que el cerebro está como, no sé, no está pensando lo suficientemente con claridad. Entonces, lo más recomendado es que anoten la moción muy bien y en 1 minuto, 2 minutos, por ejemplo, de manera individual, y yo recomiendo eso de pronto porque personalmente a mí me funciona un poco más no hablar con mi pareja de debate, sino primero pensar solita la moción en 1 minuto, preguntándome algo muy básico y es de qué se trata este debate y cuál es mi posición en el debate. Esas son como 2 preguntas muy básicas que yo me hago. Ok, ¿de qué se trata este debate? ¿Cuál dentro del debate? Ok, ya recuerdo, soy el gobierno, soy la oposición. Y digamos que ya una vez yo me tomé el tiempo de pensar eso, mi compañero pensó eso por su cuenta, ya me puedo sentar en el resto del tiempo a construir el caso, a hacer una lluvia de ideas. Claramente lo recomendado es que primero se haga una lluvia de ideas, de posibles argumentos eh, que pueden funcionar dentro del debate, y luego los equipos se dediquen a filtrar y a decantar esa lluvia de ideas. ¿Por qué? Sucede muchas veces que los equipos hacen, por ejemplo, un lado presenta 2 argumentos y los argumentos, los razonamientos son, por ejemplo, el mismo y le cambian la etiqueta. Y los jueces notamos eso, entonces notamos como si hubiese sido en últimas un solo argumento y no fue un uso del tiempo muy óptimo. Entonces, cuando uno filtra, cuando se toma, digamos, los últimos 2 minutos del tiempo de preparación, 3 mejor, 3 minutos del tiempo de preparación para filtrar las ideas, para decir, ok, esto es lo que se refiere, por ejemplo, a un argumento sobre los principios, y este va a ser argumentos que están, digamos, relacionados con la efectividad de la medida o, no sé, porque tenemos, digamos, análisis de actores que uno puede hacer también dentro del debate, y todo eso uno lo hace hacia el final cuando ya filtra. Y finalmente, en el último minuto, les recomiendo que tengan una estructura clara antes de hablar. Los jueces sí queremos que los oradores sean lo más ordenados posibles, y eso solo se logra así también en tu toma de notas, y ya al final de la construcción de tu caso hay una estructura muy clara de presentación de tu caso. ¿Listos? Eso sería un poco mi recomendación frente al tiempo de preparación. Cada pareja tiene su dinámica, eso es claro. Yo, digamos, doy unas recomendaciones que creo que son útiles y que pueden funcionar. Les recomiendo también con el tema de la emoción. A mí me preocupa que muchas veces los equipos, no sé, el debate sea muy extraño porque cada quien entiende el debate como quiera,
y eso, digamos, puede ser raro, pero creo que si los equipos se entrenan en leer muy bien las mociones, pero aparte, cuando ya están dentro del debate, cuando ya están en tiempo de preparación, por ejemplo, subrayan palabras muy claves dentro de esa moción, que les va a permitir, primero, leer la moción completa. Un error que normal, muy normal, es que la gente lee como la mitad de la moción y se les queda un pedazo por fuera, y es solo porque están pensando, ok, ¿qué argumentos hago? Pero esa no es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuáles son los argumentos? No es la primera pregunta. La primera pregunta es de qué se trata este debate. Y bueno, esa pregunta de qué se trata este debate les va a ayudar para algo que creo que es muy como conveniente dentro de un debate, y es poder contextualizar. Una contextualización, que digamos en inglés usualmente lo llaman como el framing o el encuadre del debate, se refiere a ese contexto que se presenta, que está, digamos, relacionado con una especie de acercamiento con la realidad, donde uno explica este debate funciona de esta medida, y hay una apariencia como de objetividad. Claramente, nosotros sabemos que no es 100% objetiva la presentación de ese contexto, pero los oradores se esfuerzan por explicarnos que eso es lo que pasa en la vida real, y aparte, una vez presentan los argumentos, le dan muchísima más relevancia e impacto a los argumentos cuando nos conectan con ese contexto. Entonces, mi recomendación es que los equipos recuerden elaborar contextos. A mí me preocupa, y siempre le digo a mis estudiantes, a mis debatientes, que hagan argumentos como en abstracto o argumentos como que funcionan para cualquier debate, pero ojo, no es cualquier debate, es un debate muy específico que estamos teniendo bajo una moción muy específica. Y para eso funcionan muy bien hacer contextos, entender el debate en específico. Ya luego, si hago un argumento, por ejemplo, quiero explicar un principio utilitarista. Claro, un principio utilitarista funciona en muchos debates, pero necesito explicar el por qué en específico en esta moción, en este debate, bajo esta política, esto debe ser así. Y qué es lo bueno nuevamente de hacer un framing, de hacer una contextualización, es que ustedes le brindan muchísimo mayor relevancia e impacto a sus argumentos. Entonces, les recomiendo que también traten de pensar en eso, no solamente en hacer razonamientos, evidencias, presentar ejemplos, todo esto, sino incluso decirnos por qué este debate tiene sentido. Otra cosa muy importante para la cual sirve hacer encuadres o un framing es tratar de explicar de qué no se trata el debate. Y esto funciona en la medida en que, pues, por ejemplo, para el primer ministro es muy bueno porque es la oportunidad de nos dice, ok, nosotros vamos a entender este debate bajo esta medida, no bajo otras posibles interpretaciones, y si ya los equipos de entrada nos dicen cuáles posibles interpretaciones dentro del debate, digamos, esa posibilidad es justa, le da cabida a la oposición, va a ser muy claro, y es bueno porque se le cierras un poco de espacio a preguntas que puedan, digamos, darse dentro del debate. Y que la oposición trate, por ejemplo, de tergiversar su política o de explicarla de una manera diferente cuando lo que querías defender era en específico esto y esto, y digamos obligas un poco al contrario a jugar en su terreno y no a jugar con cuestiones paralelas. Creo que por eso también funciona muy bien hacer, digamos, esto en inglés se llama framing in, framing out, que framing out se refiere un poco a empujar lo que no está dentro del debate y encuadrarlo en lo que mejor le funciona. Entonces, esas, digamos, como que serían las cosas. Creo que esta idea de contextualizar funciona en muchos escenarios, incluso para una cámara baja. Muchas veces una cámara baja que logra explicar, digamos, una cámara alta hace argumentos un poco más abstractos, pero si la baja contextualiza un poco mejor el debate. Y por contextualizar, es decir, ampliar, por ejemplo, el problema, o que hay que tener mucho cuidado con que ese contexto no sea contradictorio con la bancada alta, pero entonces si uno puede como contextualizar un poco mejor ese problema, le va a funcionar para controlar el debate y para impactar muchísimo mejor, incluso llegar como a apropiarse de ciertas ideas que a lo mejor la cámara alta algo dijo, pero no lo explicó muy bien, no fue muy específico, no fue muy claro, y en últimas la cámara baja puede llegar a tener mucho chance ahí. Y otra cosa que también pueden hacer con este tema de los contextos es en los puntos de información. Cuando noten que un orador está debate, pueden hacer un punto de información recordando cuál es el foco principal de ese debate. Entonces, creo que en términos generales, un poco de este tema del framing, no voy a abarcar más el tema.
Y voy entonces con el tema de los puntos de información. A mí me encantan los puntos de información en los debates. Primero, creo que los jueces les damos relevancia, les ponemos muchísimo cuidado, porque básicamente es nuestra obligación, ¿no? El reglamento dice que los puntos de información hacen parte del material argumentativo propio. Entonces, claramente sí, los puntos de información son un chance muy importante. Y creo que los equipos tienen que ser siempre estratégicos en todo momento. Es decir, yo siempre le digo, el debate no es los 7 minutos en los que tú hablaste, no, yo creo que lo que realmente sucede es que un equipo que es capaz de estar muy presente dentro del debate puede tener un muy buen chance con los puntos de información y usarlos de una manera eficiente. Me da un poco de pena cuando los puntos de información tienen malos y no se usan de manera eficiente. Veamos cuáles serían las funciones y qué les recomiendo para hacer buenos puntos de información. Primero, creo que un muy buen punto de información es un contraargumento, un contraejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, cuando un orador está explicando un argumento y está diciendo, no, mire, es que esto funciona así, usualmente un equipo que lo un contraejemplo o un contraplan o algo que trata de desvirtuar, digamos, ese argumento y de reducir el impacto que querían generar, es muy efectivo. Luego también está los puntos de información que recuerdan el material argumentativo del equipo. Eso también creo que les funciona muy bien. Por ejemplo, los equipos tienen que ser estratégicos. Una bancada alta, por ejemplo, que ya digamos el debate pasa a cámaras bajas, altas tienen que tratar de mantenerse vivas dentro del debate, de no perder relevancia. Y una estrategia clara es a través de los puntos de información, donde los oradores le recuerdan a los jueces y le recuerdan al equipo, hey, miren, nosotros explicamos que y eso te sirve perfectamente para refutar o para de rescatar argumentos cuando los equipos te lo intentan refutar. Entonces, ahí también hay un muy buen chance de hacerlo bien. Y lo otro es minimizar la relevancia de la presentación de los anteriores oradores. Ojo, si uno puede negar ciertas afirmaciones porque tiene un sustento muy claro y un contraargumento que niega el argumento que se está presentando, perfecto. Sino, igual lo que pueden hacer es tratar de reducir la relevancia y ser muy comparativos, por ejemplo, con el escenario de ustedes, con el contexto de ustedes, con los argumentos de ustedes, versus el escenario de la oposición. Esa también, digamos, es una clave básica para poder controlar el debate, interpretarlo y, digamos, llevar una ventaja. Claramente hay, por ejemplo, en el mundo y en las discusiones, puntos un poco grises, no todo es blanco y negro. Lo que uno puede aprovecharse para ganar el debate es tratar de ser muy comparativos con cómo funciona el mundo de la bancada contraria o cómo, digamos, a pesar de que la bancada contraria pueda tener razón en ciertas cosas, o los equipos no tienen que necesariamente negar todo, ¿por qué, digamos, el caso de ustedes sigue siendo preferible o superior? Y eso persuade bastante, ¿no? Porque en una discusión no todo se da en blanco y negro, y si hay matices, el equipo que logre explicar igual por qué la balanza se inclina mejor hacia su lado, a pesar de que no sea de un 100%, sí nos permita entender que deben ganar el debate. Entonces ya, eso sería como lo último que yo les recomendaría. Y finalmente, sobre tareas chiquitas que creo que les pueden funcionar para prepararse para un torneo, básicamente está relacionado con que estén muy pendientes de cuáles son las discusiones más recientes, más actuales. También hay algunos debates clásicos y quiero ser como enfática en que traten de leer muchísimas mociones, de dedicarse no necesariamente a debatir en los 7 minutos, sino un debate completo, sino, por ejemplo, a practicar el entendimiento de emociones, a practicar cómo pueden fortalecer su caso, y eso pasa por una tarea muy básica, y es que piensen constantemente en cuál es el mejor caso de la bancada contraria. Yo creo que los equipos no ganan si solamente creen que tienen que explicar unos argumentos de su punto, sino que un mejor equipo reconoce que tiene un debate, es decir, no es un discurso libre, individual, donde tenga que explicar algo, sino que va a tener a alguien que le va a responder. Y eso, tener conciencia de eso, pero eso implica entrenarlo, no solamente, digamos, debatir por debatir, sino dedicarse, por ejemplo, solo a preparar casos o a pensar ciertos temas, les puede funcionar. Y bueno, otra tarea que creo que
es útil es tratar de estar muy pendientes de tener guías de ejemplos de casos que funcionan en la vida real. Es muy bueno leer todo el tiempo cosas sobre la vida real porque los debates están inspirados en eso. Las emociones muchas veces se construyen, se piensan frente a algo que ya ha pasado. Entonces, creo que a los equipos se les facilita muchísimo más la vida cuando ya algo de ello han leído o han entendido cómo puede funcionar una discusión y cómo no. Entonces, creo que eso les puede ayudar muchísimo para prepararse para un torneo. Y eso sería como el taller que yo quería brindarles. Muchas gracias nuevamente y que les vaya súper bien en el torneo.